Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa La Noticia, un programa que se produce gracias al respaldo del Canal Cultural del Perú. Y se encuentra con nosotros en esta oportunidad el doctor Alberto Martorell Carreño. Es abogado, tiene doctorado en Derecho de la Cultura en Madrid, con maestrías en Economía y Administración del Patrimonio Cultural de la Scuola Superiore Universidad Catania de Italia. Ha cursado el doctorado también en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA. Dicta también cursos de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es autor de 7 libros especializados y más de 30 capítulos de libros y artículos entre revistas indexadas. El doctor Martorell está con nosotros para hablarnos sobre el Congreso Internacional Nuevas Categorías sobre Patrimonio Cultural de la UNESCO. Este gran congreso se va a desarrollar desde el 25 al 27 de mayo. Pero vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Martorell y vamos a dejarlo para que él nos cuente y nos grafique este momento tan maravilloso de este evento y este congreso. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias a ustedes por esta nueva oportunidad de compartir. Siempre es muy grato y muy alentador que existan espacios como este en los que la cultura puede ser compartida. Es sumamente importante difundir la cultura, es una necesidad mayor en nuestro país. Ojalá los grandes medios lo comprendieran, ¿no? Pero el trabajo que se hace va dejando constancia, va formando una escuela de pensamiento crítico, de reflexión, y es absolutamente necesario. ¿Qué sería sin estos medios que nos dan esta alternativa? Es muy importante, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Siempre estaremos aquí y con los brazos abiertos y con las cámaras encendidas para poderlos recibir con el mayor de los gustos. Doctor, su experiencia y su legajo académico es alentador y entusiasmante también. Esta experiencia contrastada a lo que en el Perú vivimos, esta ausencia de personas adecuadas para manejar la cultura, ¿cómo usted daría una opinión y una crítica acertada sobre el tema? Creo que hay un fenómeno que todavía nos estamos percatando y que sucede por el peso de la institucionalidad que ha significado la creación en sí misma con una serie de problemas, pero la creación en sí misma de el Ministerio de Cultura y posteriormente la aprobación de las políticas culturales. Eso ha significado ciertos ejes que, pese a que todavía no se perciben, yo creo que están comenzando a funcionar de una manera muy interesante. Y entonces, sin querer dejar de lado el hecho de que hay vacíos, yo creo que existe un proceso que se está dando por el que, por ejemplo, el ministerio está dialogando con muchos sectores. Todavía pasa desapercibido, necesitaría seguramente más eco y demás, pero programas, eventos, grupos participantes, defensores, que incluye desde chicos de colegio hasta personas de la tercera edad y demás. Creo que algo está pasando que hay que tratar de percibir y de contribuir a una orientación adecuada, ¿no? O sea, hay una cierta, dentro de todas las limitaciones, efervescencia en el país respecto a eso, y creo que va a haber una tendencia a que esas cosas se manifiesten con el tiempo en ciertas mejoras, ¿no? También hay que ver el otro caso, ¿no? Se está profesionalizando cada vez más el sector. O sea, las maestrías que han formado durante años desde diversas universidades, expertos en patrimonio, se les está sumando los diplomados que hay en también varios lados ya, inclusive fuera de Lima, sobre gestión cultural, también hay algún doctorado, inclusive ya en la materia, y entonces están comenzando a salir cada vez más cuadros preparados en estas actividades
y finalmente se está haciendo un espacio en ese sentido, que creo que lo vamos a percibir poco a poco. Necesitaría seguramente esfuerzos más grandes, mayores, pero creo que se puede percibir esa influencia. En gran parte me parece que es la formación académica, ya son varias promociones que están saliendo de cursos especializados, pero están también surgiendo cursos nuevos y desde diversos enfoques de lo cultural, ¿no? Entonces, con esta cantidad y calidad de nuevos profesionales y técnicos en cultura, volvemos a plantear la pregunta, ¿qué es cultura? Habría que nuevamente construir esa pregunta. Hay algunos conceptos que cumplen de alguna manera lo que algunos autores antes y que recoge Choi cuando habla de patrimonio y dice, es un concepto nómada, es un concepto que en el camino va haciendo y va cambiando. Y creo que es un proceso sumamente interesante ese, que hay que tenerlo presente y que a mí me llevó a una, digamos, idea, una conclusión sin conclusión. Por ejemplo, cuando uno lee el concepto de valor universal excepcional, que está en las directrices operativas de la Convención de Patrimonio Mundial, dice, es un valor de tal magnitud que supera las fronteras nacionales y es importante para las generaciones actuales así como para las futuras, entre otras cosas. Y yo les digo eso y les digo a los chicos, sobre todo a los chicos de cursos de pregrado, a los más jovencitos, les digo, a ver chicos, ¿qué se les ocurre? A veces, normalmente se me quedan mirando y yo les hago la broma y les digo, el Internet, por supuesto, trasciende todas las fronteras, es importante para el presente y para el futuro. ¿Qué cosa más precisa cabe ahí? Y por supuesto, les digo, no se refieren al Internet. Y yo he buscado, porque cuando hice mi tesis doctoral, una de las piedras angulares para mí fue tratar de encontrar el concepto de valor universal excepcional. Y hubo por esa época, cuando yo estaba en 2006, 2005, haciendo la tesis doctoral, un congreso al que yo no pude asistir en uno de estos países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que si no me equivoco la ciudad creo que se llama Kazajstán, el país es Kazajistán. Y ahí se reunieron los que en inglés llamarían think tank del pensamiento sobre patrimonio y presentaron ICOMOS, que es el organismo asesor de la UNESCO en patrimonio mundial para cultura, para el patrimonio cultural, la UICN, que es lo mismo para el patrimonio natural, y el ICRON, que es una institución notable y fue una de las temporadas más significativas de mi vida académica. De UICN tengo menos referencias directas. No, presentaron documentos en los que yo no encontré el concepto valor universal excepcional es ABC. Y lo que en ese momento me parecía un defecto, con el tiempo he descubierto que es la gran virtud de la Convención del Patrimonio Mundial. Porque por el principio de inclusión positiva, de inclusión progresiva, de lo que convenga al patrimonio mundial, se ha ido sin modificar un pelo de la de la Convención de Patrimonio Mundial, que es, ¿cómo podríamos decir que es la constitución del patrimonio mundial? Es la carta magna del patrimonio mundial, es su convención. Y en esa convención no se ha modificado desde el 72 hasta ahora, que cumple este año 50 años, no se ha modificado un ápice, pero sus directrices operativas se han modificado hasta donde yo he hecho seguimiento unas 25 veces. Y cada vez se ha ido incluyendo, justo por eso el nombre del evento es nuevas categorías. Cada vez se han ido incluyendo nuevas categorías. Entonces, hemos pasado de tener un concepto que decía monumentos, lugares y sitios, eran las 3 categorías de la convención, a entender que los monumentos son conjuntos o son monumentos transfronterizos. Los sitios son paisajes culturales, donde influye la vida, las corrientes de energía de la naturaleza misma y la mano del hombre al mismo tiempo. Y ahora, inclusive, itinerarios culturales que pueden traspasar la frontera, como es nuestro Capañán, de 6 países, recogiendo la historia, no inventando nada, recogiendo la historia. O pueden tomarse desde otro punto de vista, que es el de la Unión Europea, que también es sumamente interesante porque es en base al reconocimiento de elementos comunes en el territorio,
de hechos que tienen una ligazón entre sí, tejo una ruta, pero no es una ruta turística común, es una ruta por el conocimiento. Hay la ruta de Beethoven, por ejemplo, los lugares donde el músico presentó sus grandes conciertos más importantes o hizo sus momentos más significativos de su vida. Entonces la gente viaja por la ruta de Beethoven, que no es un itinerario cultural, pero tampoco es un itinerario desprovisto. ¿Y cuál es el objetivo de Europa para hacer eso? Generar cultura pan-europea, que se redescubra los puntos de unión. Todo eso es posible porque no hemos cerrado el concepto de patrimonio cultural, porque si lo hubiéramos cerrado a lo que decía únicamente la convención, el patrimonio industrial, por ejemplo, no entraría jamás en la lista de patrimonio mundial. Y hay minas, conjuntos industriales como patrimonio, ¿no? Nosotros mismos tenemos en la lista indicativa la mina esta de Huancavelica, Santa Bárbara, ¿no? Que debería estar porque forma parte también de la ruta del azogue, por el que inscribió España Almadén. En Europa del Este, no sé en qué país está, se escribió una mina que se llama Iria Flavia y unas minas en México, y nos quedamos fuera de ese listado, pero está en la lista indicativa Almadén, que fue la gran productora de azogue, el mercurio de su época, que explica todo el movimiento económico de siglos, ¿no? Fue la principal mina del mundo. Pero ese patrimonio industrial no entraría a patrimonio mundial si es que nos hubiéramos cerrado en los conceptos. Hay de estos temas en los que el proceso, la progresión, la capacidad de reacción a la realidad y demás influyen positivamente al final, y en los que probablemente tenemos conceptos ampliamente discutibles y seguramente reunimos a los mejores pensadores del mundo y no llegamos a un solo concepto de cultura. También hay conceptos que son un poco procedimentales, ¿no? Entonces hay el concepto entre la antropología y la práctica, que fue el concepto que dio el Mondiacult, la reunión primera de políticas culturales que se realizó en México hace 20 años, que también este año tiene Mondiacult más 20, que es la reunión donde van a revisar estos avances, conceptos y demás, pero que propuso un concepto que al mismo tiempo es un poco más de campo, de operación, de proceso. Entonces, funciona, digamos, en términos prácticos para construir cosas como las políticas culturales, ¿no? Perfecto, doctor. Sí, porque ya hacernos la pregunta ¿qué es cultura? No podemos nosotros simplemente dar una respuesta sin tener que vincular lo que usted acertadamente está hablando sobre estas direcciones operativas, ¿no? Y las posibilidades de reunir e incluso no solo la cultura, la historia. Porque si hablábamos, por ejemplo, también de la ruta de la independencia del general San Martín, no solamente estamos hablando del episodio central de la independencia, sino de todo ese recorrido histórico, la ruta de Bolívar, incluso la segunda ruta libertaria. O por decir, si hablamos de la línea de Nazca, ¿no? Igual, para poder hacer una apreciación de Nazca teníamos que mirar el panorama en donde cual se origina esto y más aún porque tenemos que verla del aire y juega pues todo un paisaje, todo un entorno que hace posible que tengan una connotación especial, no tan solamente las líneas, pero es importante. Y le decía esto, y acertadamente como usted lo está tocando, entonces sí, pues las nuevas categorías sobre el patrimonio cultural hoy se ponen en la mesa, se ponen en mesa para que puedan ser aperturables y puedan los equipos de cultura en las diversas instancias puedan integrarse y poder dar un análisis mayor en beneficio no solamente de la propia cultura, de su preservación, sino también de la sociedad, de los agentes que colaboran, que contribuyen, las cadenas, y que sea todo un ejercicio. Ahí sí ya podríamos hablar de industrias culturales, ¿verdad, doctor? Hay que ver con cuidado, porque no significa que una práctica cultural viva esté en la lista de patrimonio mundial, no significa que las demás prácticas culturales sean de menos categoría o de menos interés. Significa que concentra y sirven para modelizar, pero no para, por ejemplo, sustituir, porque hay algunos sitios en los que dicen, esa danza es patrimonio mundial, todos a bailar esa danza, la tuya no vale. Ese tipo de error hay que evitarlo,
felizmente se está avanzando, la propia convención está madurando sus expertos, sus técnicos, que es un proceso también, ¿no? Pero la categoría de patrimonio inmaterial ha entrado con mucha fuerza. Ese es el día, se va a tratar, veo que lo va a asumir María Timón, que es una experta, la conferencia magistral la da María Timón, que es una experta mexicana, y México tiene pues una amplia experiencia en la gestión de estos temas de patrimonio, y ahí luego hay una serie de propuestas relativas a esas categorías, y hay un factor muy importante a considerar, porque el hecho de que haya convención de patrimonio inmaterial no significa que la materia no se explique también en su inmaterialidad y que lo inmaterial no tenga un contenido material que le permite seguir subsistiendo. O sea, la materia es patrimonio cuando alcanza el nivel simbólico, el nivel de relación con la sociedad que le permite alcanzar ese nivel simbólico, es actual, vivo, presente y es inmaterial. Entonces el patrimonio, para ser patrimonio, necesita de ese nivel inmaterial. Y lo inmaterial se plasma, por ejemplo, el conocimiento de la gastronomía tiene varios ejemplos de bienes inclusive declarados patrimonio inmaterial, como la cocina mediterránea. Está declarada patrimonio inmaterial, aunque algunos dicen de que la cocina mediterránea es un poco un mix de muchas cosas difíciles de determinar, pero justamente eso, está declarada esa cocina como patrimonio inmaterial, pero por supuesto no es ninguno de los platos, es el conocimiento que permite y la transmisión de ese conocimiento que permite que el patrimonio inmaterial se plasme, pero se plasma en los platos, no se plasma en la receta. O como las artesanías, tenemos la pieza artesanal, esa no es el patrimonio inmaterial, pero si no hubiera pieza artesanal tampoco tendríamos el conocimiento, se iría perdiendo. Entonces son ambos niveles que juegan, y creo que de eso se trata este segundo día del evento, del seminario, y finalmente el tercer día, en el que, como les comentaba, yo tengo el honor de haber sido considerado el expositor principal en la conferencia que llaman conferencia magistral, en el que tratamos el tema de paisaje, porque justamente en el paisaje se consolidan las dos vertientes. El paisaje es pasado, porque contiene, por ejemplo, hay pasajes que contienen bienes arqueológicos antiquísimos, pero al mismo tiempo tienen poblaciones vivas, y pueden ser poblaciones vivas inclusive dentro de los, digamos, parámetros de modernidad y de tecnología. No es necesariamente un pueblo tradicional. También están los pueblos tradicionales, pero los paisajes culturales pueden incluir ciudades modernas o espacios modernos también. Y entonces en el paisaje cultural se encuentran las dos fuerzas, lo material y lo inmaterial, para generar un espacio que vive de esos equilibrios entre cultura y naturaleza, y que en ellos se encuentra su sentido y su valor, y ese es el objetivo de ese tercer día, en el que, por ejemplo, se habla de territorio y producción del patrimonio, o se habla del patrimonio del paisaje con fines patrimoniales, que son procesos, ¿no? Son procesos de apropiación, son procesos de entendimiento de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y que creo que ponen al patrimonio en un nivel altísimo de interés global. Debería ser así, porque en ese equilibrio entre hombre y naturaleza está la clave para alcanzar los famosos, por ejemplo, objetivos del desarrollo sostenible, o está la clave para comenzar a revertir esta historia del cambio climático. Hay que recuperar criterios de equilibrio. No significa vivir como vivían las personas hace 200 años, para contaminar menos. Probablemente ellos contaminaban menos, aunque también en eso se puede discutir, quemaban más madera, puede haber otros factores. Lo que se trata es de aprender de la búsqueda de equilibrio y encontrar el equilibrio dentro de nuestras condiciones tecnológicas. O sea, no significa vivir como hace 200 años, sino utilizar las herramientas que tenemos de manera sostenible. Y eso se da en los paisajes culturales, porque hay paisajes culturales que incluyen cosas muy antiguas y cosas muy modernas, pero mantienen el equilibrio. Y la población sigue viviendo ahí, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, doctor. El tiempo es un poco tirano en este tema, y más cuando hablamos de cosas importantes y trascendentes como es la cultura. Ha sido el doctor Alberto Martorell Carreño. Él es director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA, y ha estado con nosotros para hablar sobre este congreso, el Congreso Internacional de Nuevas Categorías sobre Patrimonio Cultural de la UNESCO, que se desarrollará desde el 25 al
27 de mayo. Yo debo de darle las gracias a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Ocarora, por el excelente trabajo que hace frente al canal cultural del Perú. Ustedes, amigos televidentes, como siempre, nosotros les rogamos. Primero, agradecerles su preferencia, pero también pedirles que le den like a estos programas y los compartan, porque así también estarán ustedes compartiendo educación y cultura. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el Canal Cultural del Perú.